comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. El día de hoy tenemos arte, un adelanto de Are You Sure que ya está disponible desde el día de hoy, donde vamos a tener ya lo que es el anuncio de la parte de Sapporo. Qué bonita manera de comenzar la semana, el mes. Nos quedan 3 programas más de Are You Sure. Por cierto, gracias a todos los que han estado viendo los videos resúmenes que he estado colocando. Ya estamos al día, por si ustedes se han perdido de alguno, ya todo está disponible en el canal. Esperando con mucha emoción el día miércoles para poder vivir ahora esta nueva aventura con el Jungkook. Pero eso no fue todo lo que sucedió. También tenemos mucho arte. Todavía con un pequeño como rezago por el cumpleaños de Jungkook. Este arte se me hizo realmente muy bueno, pero este no fue el único arte que salió. Si ustedes me visitan, y los invito a que lo hagan, en @boyswelove2023 en ex Twitter, van a encontrar todas las actualizaciones que he estado poniendo. Ahora tenemos el trabajo de Elsa, un beso muy apasionado. Bueno, pues aquí se los dejo porque creo que es una manera extraordinaria de comenzar esta semana para que me sigan. También recuerden que es bueno que estén conectados conmigo vía nuestro Facebook de Domina y su Imperio Romano, porque todas las colecciones de momentos bonitos que tengo de los chicos y de arte se van para allá. Ahora viéndolo en Are You Sure he ido descubriendo muchas más, no sé, maneras de ser que tiene. Creo que en este documental también voy a conocer mucho más acerca de Jungkook. Quiero que ustedes me platiquen cómo se sienten. Hablando de Jungkook en I'm Still, ahora publicaron esto las chicas. Me encanta cuando las fans hacen esta clase de cosas, detallitos tan lindos. El moñito en la cabeza, la verdad, fue un súper detalle. Esta artista, fíjense que la acabo de conocer, tiene todavía poquitas cosas publicadas, pero muy bonitas. Me encantó esta versión petit de Jimin, por eso se las estoy compartiendo, y es uno de estos nuevos descubrimientos. Lo que nos dice Jimin Latino es: por la forma en la que están tratando a Who, jurarías que la canción ya no está en el Hot 100, ni dentro del Billboard 200, ni mucho menos en el Top 5 de Spotify Global. Who lleva 6 semanas luchando en todos esos gráficos y se mantiene firme sin ningún comeback. Esto es importante porque, a lo mejor no alcanza ya ahorita estar en los primeros 10 lugares, pero sigue estando dentro de las listas. La semana pasada estaba en el lugar 32 del Billboard Hot 100. No logramos que la canción llegara al número 1, lo más cerca que llegó fue al número 7, pero lo importante es que sin apoyo de su disquera representante en Estados Unidos, ni mucho menos de Hive, la canción se ha mantenido y ya vamos para 6 semanas de éxito de esta preciosa canción. Así que solo por eso hay que seguir festejando y hay que seguir apoyando a Jimin. También ahora empezamos esta cuenta regresiva para su cumpleaños y eso lo hace todo pues mucho más emocionante. Hay que apoyar a Jimin. Ahora, de las cosas que comentó Jungkook en este adelanto para el cine de su documental I'm Still, fue, creo yo, como lo que está tratando de decirnos, un despertar que tuvo, porque de repente había estado como muy calmado hasta que efectivamente saca la canción de Seven. Dice: mi rutina diaria y mi tiempo habían estado en pausa. Luego, comenzando con Seven, mi temporizador comenzó a funcionar de nuevo y he estado avanzando desde entonces. En el momento en que él parte a Estados Unidos para grabar la canción de Seven, que ahí fue donde Jungkook ya no se detuvo para nada. Fueron 6 meses a partir de julio de trabajar y trabajar y trabajar hasta el momento en que se va al servicio. Creo que vamos a estar compartiendo mucho de este lado creativo también de Jungkook y verlo trabajando como lo que es todo un profesional de la música y el baile. Ya estamos esperando verte, Jungkook, y ya nos falta muy poquito. También lo que vamos a tener en Sapporo, todo lo que ya hemos visto de Are You Sure, ha sido muy emocionante y creo que vamos a cerrar con broche de oro. Me da algo de tristeza pensar que ya solo nos quedan 3 episodios, pero también creo que es el momento de que lo disfrutemos a todo y de que apoyemos este programa. Hablando acerca de arte petit, también tenemos este arte dedicado al Jungkook en una versión muy pero muy bonita y cute. En este reto que ha estado muy presente en redes sociales, las artistas nos crean este precioso Jungkook, todo en versión conejito patito. Hablando acerca de artistas, esta artista siempre se las recomiendo, hace unas cosas bellísimas y ahora con Dolls también nos recreó este momento de Are You Sure. Esta artista creo que también se merece que la coleccionemos y la sigamos, pero no solo eso, esta artista también es nueva y basada en este otro reto, porque ya saben que así se maneja todo en internet, alguien suelta una idea y las demás artistas la siguen, nos crea este momento con el Jungkook
Qué bonito y qué sensual. Cómo están enlazadas las arracadas, imagínense. Y la cara de Jimin, no, le quedó preciosísimo su reto. Preciosa esta artista que, como les decía, es nueva y estoy muy emocionada de podérselas presentar. Ahora se sabe que fue la exposición Golden The Moments. También hubo una versión de I Hate You con únicamente la voz de Jungkook. Dicen que está espectacular. Si no la han escuchado, por favor vengan a escucharla. Acá la tengo ya disponible en el canal. Tenemos otras artistas nuevas que, para que vean que sí traigo, también esta otra artista se me hizo lo más linda porque ya está trabajando con esta versión super cute. Y esta otra artista que también ya se ha vuelto una clásica, me encanta cómo dibuja este momento que también vivimos en Are You Sure. Este otro le quedó bien bonito. Muchas gracias a las artistas maravillosas que nos comparten todo esto y que nos hacen soñar. El día de hoy, como ustedes notarán, mi feed está lleno de arte y de momentos de Are You Sure para que ustedes también vengan a seguirme. Creo que esta artista nos cambió a su doll porque ahora le noto diferente la carita. Muy bonita, pero sí es diferente. Ahora los ojitos se le ven como más grandes. También vamos a hablar de nuestra cuenta regresiva. Ya es momento. Jin ya está en casa. Faltan 44 días para el regreso de Hobby, 291 para el regreso de Yoongi, 280 para el regreso de Tae y de Nam y 281 para el regreso de Jimin y Jungkook. Tenemos este arte precioso, queridas y seguidas artistas aquí en el canal, que nos regala esto y con lo cual voy a cerrar mi video el día de hoy. Por favor, dejen sus comentarios, den like, únanse al canal. Si quieren ser miembros del canal también se los voy a agradecer muchísimo. De esta manera ustedes también me ayudan a poder seguir creando contenidos. Otro detalle importante, recuerden, si se acaban de unir al canal, que es importante, si ya son, digamos, suscriptores, que le den a la campanita para que no se pierdan de ninguna actualización. Así que por el momento, de mi parte sería todo. Mi nombre es Bel Romani. Les recuerdo que esto es Boys We Love y que nos vamos a ver y a escuchar lo más pronto posible en el próximo video.